Bueno, vamos a afrontar ahora em, cómo son los tipos de tiempo de la península ibérica. Hay distintas clasificaciones. Yo he elegido esta al azar, pero ya os contaré en otro PowerPoint distintos autores que lo han abarcado pues desde otras ópticas, pero bueno, esta me parecía muy sencilla y por esto. Vamos a empezar por los centros de acción, que son clásicos y habituales y que afectan o suelen afectar a la península. Siempre hay que tener muy claro el anticiclón de las Azores. Luego también esa depresión que llaman de Liguria o del Golfo de Génova, que son las gotas frías que suelen afectar sobre todo al levante. La depresión de Islandia, que se suele descolgar a veces latitudinalmente, y en invierno, pues esos anticiclones europeos continentales que traen mucho frío. Pero bueno, sobre todo a nosotros el anticiclón de los Azores va a tener mucha trascendencia y luego aparte no confundir esta depresión que se forma entre Italia y la península ibérica con las bajas térmicas. Son cuestiones distintas. Bueno, otros centros de acción lo vamos a dividir para verlos por familias. ¿Quiénes son los anticiclones y quiénes son las borrascas? Aquí tenéis este anticiclón que no es habitual, pero que existe, el del Atlántico Norte, el del Atlántico Este, pero sobre todo ya repetimos, Azores, este que es térmico, que solo se genera en invierno, el europeo térmico también del invierno y este anticiclón escandinavo. Y luego las borrascas, pues la del norte de África, la del Golfo de Génova. Esta del norte de África es la que a veces hace esas digresiones y genera esta pequeña baja térmica ibérica. Luego la borrasca del Mar del Norte, que también, y la del Atlántico Este, que es muy frecuente. Y por eso, centros de acción positivos por lo de los 1013 milibares, y se toma como cota, pues los negativos serían las borrascas de 1013 para abajo y los positivos los anticiclones de 1013 para arriba. Bueno, y entonces aquí vamos a ver las principales masas de aire que afectan a la península, porque no es lo mismo, son los centros de acción que las masas de aire. Las masas de aire pueden sufrir cambios en su recorrido. O sea, pueden tener unas condiciones y unas características de temperatura y de humedad muy distintas allá donde se generan, que luego según se van desplazando se van transformando. Por eso es importante tenerlas en cuenta. Y entonces, bueno, pues aquí tenéis la Ártica marítima, la Ártica continental, ya os podréis imaginar, muchas más probabilidades de que vaya adquiriendo humedad la marítima que la continental, por su recorrido. La polar continental, nos podemos imaginar pues que humedad ninguna por todo el continente eurasiático, con lo cual seco y frío por su latitud polar. Luego está la tropical continental que viene del Sáhara, las tropicales marítimas, por supuesto, las que más humedad y precipitación pueden traer, y también las polares marítimas, también su humedad, pero claro, mucho más frío siempre que las de latitudes tropicales. Si queréis, para generalizarlo y hacerlo más fácil, las árticas, las polares y las de las latitudes tropicales, incluso a veces se pone SB, subtropical, porque también hay alguna que se desplaza y llega hasta aquí. Y luego, por último, esta, la baja de Liguria, la baja térmica, esa hay que tenerla en cuenta. Es una cosa como muy local, muy particular, pero que tiene mucha trascendencia climática. Y no se puede considerar exactamente una masa de aire, sino que se genera ahí un centro de acción. Bueno, ahí tenéis el que quiera que dé a pause y lo lee tranquilamente. Aquí más resumido, para que lo memoricéis si queréis de manera visualmente. Otra manera, claro, la inercia térmica, recordar siempre, pues fíjate que el mínimo de temperatura en las polares marítimas no se alcanzan hasta marzo. Pues aunque parezca, aunque ahí ya están siendo más largos los días, pero es una inercia térmica que tienen todos esos mares del norte de seguir estando muy fríos, muy fríos. Como le pasa luego al Mediterráneo, que se mantiene calentito muy pasado agosto y casi el máximo lo adquiere en septiembre y lo prolonga a veces hasta principios de octubre. Más resumido, pues ya os podéis imaginar, fresco y húmedo si viene de aquí, seco y frío en invierno, a veces en verano es un poco cálido, pero nada, es muy raro que sea cálido. Cálido y seco, por supuesto, del Sáhara y templado y muy húmedo del Atlántico Sur.
Luego aquí, pues para ver estas masas de aire, otro resumen de cuándo pueden ocurrir y cuáles son sus fuentes o su procedencia. Otro resumen que recomiendo darle a pause y ver porque explica muy bien cómo, qué características tienen y dónde se originan. Si repasáis todos estos, por leerlo 3, 4 veces seguido, tardas muy poco y vamos, te queda fijo, aunque no prestes casi atención. Otra variante que a mí se me quedó muy bien en la mente. Y luego un poquito de oliminía, que es simplemente los nombres que poseen vientos locales según las lenguas vernáculas de cada lugar. Yo creo que sería muy importante en un comentario que apareciera siempre algún nombre para ver además la variedad idiomática y geográfica y bioclimática que tenemos en España. Pues yo pienso hablar de las galernas en el Cantábrico, del cierzo en el Valle del Ebro, en todo el Valle del Ebro, la tramuntana para los países catalans o para quien prefiera, para Cataluña, para Valencia y para las Baleares es muy trascendente. El Leveche, el Levante, yo pienso que por lo menos eso sí que tiene que aparecer. Y sobre todo aquí, por la influencia y la trascendencia que tiene en el otoño, el airón de les castañes o los vientos ábregos o el viento castellano que dicen en Cantabria o en Euskadi, se me ha olvidado, pero es algo de Goa del sur, es un término en euskera. Y entonces, tener también siempre en cuenta, cuando hagamos las predicciones, hay que tener muy memorizado cuál es el relieve peninsular o qué forma tiene o cómo se distribuye o cuál es su disposición, porque claro, va a haber variantes. Y yo lo he resumido en 3 trazos o 3 rasgos muy característicos. Intentad tener esto en mente, que es muy fácil de grabar porque es como una cuestión distorsionada, pero que se ve muy bien los relieves y la trascendencia que pueden tener luego en el flujo de los vientos y en la dirección de los vientos. Bueno, la forma maciza, eso de 1000 por 800. ¿Veis? Este es un resumen de este que es más detallado. La elevada altitud media, 660 metros, que no está nada mal. Imaginad que hay muchas zonas de la cuenca del Duero, de sus zonas limítrofes, porque aquí abajo sí llega a los 600, 500 en Zamora, pero es que casi todas las provincias en su premontaña pues tienen cotas de cerca de 800 metros de altitud, que no es nada despreciable. Y fijaros, zonas de Guadalajara, Cuenca, el interior de Castellón, pues es también muy notable. Otra forma de verlo y memorizarlo. Y eso, la disposición periférica del relieve alrededor de la meseta, pues claro, genera bloques muy distintos y distinta, claro, no es lo mismo el clima. También otra cosa que hay que tener en cuenta es la cuenca del Guadalquivir y la cuenca del Ebro, que están muy deprimidas topográficamente y van a tener características distintas o pueden alojar fenómenos como nieblas o como entradas muy masivas de aire húmedo del Atlántico. Pues eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Y la desviación que van a sufrir los vientos que vengan del suroeste van a chocar con toda esta barrera orográfica y van a tender a meterse hacia levante. Con lo cual aquí, incluso aunque haya vientos muy intensos del suroeste, aquí queda a sotavento todas estas provincias, Murcia, Alicante, Valencia, quedan a sotavento de todas las béticas, las prebéticas, ahí es imposible que llegue viento del suroeste, y encima, el poco que entra a la meseta sur, pues inmediatamente se ve desplazado un poco en su giro hacia el este, aunque su componente sea de suroeste. Y bueno, hay muchas clasificaciones. Os pongo una de FOM porque quizás es la mejor en otro PowerPoint, pues si nos da tiempo lo abordamos, porque fíjate, llega a tener una variedad de 23 tipos de clima que me parece un pelín complejo para iniciarse, pero está muy bien. La verdad es que atina con todos los tipos de tiempo predominante que hay en la península. Bueno, volver a recordar, tener en mente siempre lo de las borrascas, los anticiclones, aire descendente, aire ascendente, convergencia, divergencia, y ya abandonar un poco esos términos de mal tiempo, buen tiempo si es anticiclón, mal tiempo si es borrasca. No, es estabilidad si hay anticiclón y inestabilidad si hay borrasca. Y cuidado, que incluso a veces en los anticiclones, si hay isobaras muy pegadas, hay una componente de viento muy fuerte, pues también se puede crear cierta inestabilidad en los bordes de un anticiclón, sobre todo si no es muy potente. Y tener siempre en cuenta el régimen de vientos. Acordaos siempre cómo va el viento de las borrascas hacia los anticiclones y en superficie, perdón, de los anticiclones a las borrascas,
en superficie, que luego en altura va a ser distinto, y ese régimen de vientos que se genera alrededor de sus centros de acción. Tenerlo siempre muy claro, cómo gira, en qué sentido y qué orientación más o menos tienen los vientos. Y entonces, bueno, esta clasificación que os pongo, pues está hecha un poco en los movimientos de tipo vertical, los convectivos, y es decir, esos centros de acción que se van a generar in situ en el mismo lugar por cuestiones topográficas o de o sea, de lo continental con lo oceánico, esos contrastes, quería decir, pues eso son más bien procesos convectivos, y esos otros que os he dicho de las masas de aire, que son advecciones, son masas de aire que vienen desde otro lugar, incluso pueden tener modificaciones según van llegando a la península. En los convectivos está la alta presión centrada, que sería como tener una baja presión en superficie y una baja presión en altura. Perdón, la alta presión centrada, que es altas presiones, la baja, que es lo que acabo de decir, y el pantano barométrico. Y luego, en las advecciones es simplemente fijarse en las rosas de los vientos y descartando esta componente sureste, que es muy rara, que venga por aquí del sureste, pues sería, por las agujas del reloj, que yo creo que es lo más ordenado, coger y hacer el círculo entero de la rosa de los vientos. Es decir, norte, noreste, este, sur, suroeste, oeste y noroeste. Y esas son las situaciones advectivas, en contraposición con las convectivas. Muy resumido, esto es para hacernos un primer abordaje y tirarnos a la piscina con un poco de precalentamiento, pero olvidadlo rápido, no se puede generalizar tanto. En verano lo frecuente va a ser el anticiclón de las Azores muy metido en Europa. En el otoño lo normal van a ser esas componentes oeste de borrascas húmedas del Atlántico, e incluso más metido el otoño un poco de componente noroeste y por tanto más frías. Luego, según nos vamos metiendo en el otoño más frío, ya para noviembre, diciembre, ya empiezan a venir, incluso se meten anticiclones, pero con una componente de viento muy de norte, viene desde el Ártico. Y en el invierno, pues tiende a dominar situaciones anticiclónicas con advecciones del este. Memorizad siempre, por favor, cómo gira el viento alrededor de esos centros, porque os dirá inmediatamente de dónde está viniendo el aire en cualquiera de las situaciones. Y entonces nada, por la alta presión centrada es simplemente, se suele dar, por supuesto, en invierno, que es cuando se enfría mucho más la superficie terrestre que los mares de alrededor, y se genera un pequeño anticiclón encima de la península o a veces en Francia. Y bueno, no suelen tener mucha entidad, y entonces pues no constituyen nunca un bloqueo muy espectacular hacia las borrascas, a no ser que esté muy extendido y unido al de Centro Europa, que entonces sí es un bloqueo claro a las borrascas del Atlántico. Esta es otra situación, ¿veis? Es muy similar, son distintas, pero son muy similares. Anticiclón de bloqueo y impide un poco entrar a las borrascas, aunque ya os digo que no suelen tener tanta entidad y acaban entrando. Otro de anticiclón, ya lo veis, en invierno, este deja discurrir, este es puramente ibérico, se nota perfectamente que no hay anticiclón europeo, centroeuropeo. Otra variante, que aquí casi ya no se sabe si es una dorsal de un anticiclón de las Azores que habría aquí mucho más potente, y entonces empieza ya a enfriarse en estas fechas, empieza ya a haber un poco de aire frío por las noches y ayuda a que haga prolongaciones el anticiclón de las Azores. Entonces este sería como una cuestión mixta. Otro, este sí que es el típico de invierno, potente, 1045, probablemente tenga su discusión en altura. Y ahora vamos a pasar a las bajas presiones centradas. Es eso, simplemente una borrasca que se sitúa sobre la península y que además se ve reforzada con bajas presiones en altura. No confundir con la baja térmica, ¿vale? La baja térmica es solo en verano por calor y es muy localizada en la península. Esto no es una baja presión centrada, esta es una baja térmica. Esto lo sé porque vi el mapa en altura y además por la fecha. Esto es una baja térmica, una ola de calor, una prolongación de la baja que se genera en el Sáhara, anticiclón de las Azores muy subido en latitud, eso es
típico del verano. En invierno es muy difícil ver el anticiklón en las Azores. Su prolongación o dorsal metiéndose hacia Europa por la corriente cálida del Golfo, que eso también ayuda por debajo a mover a veces un poco. Aquí lo veis. Otra baja térmica, nada que ver con la centrada. Luego el pantano barométrico, ya sabéis, distanciamiento enorme de miles de kilómetros entre unas isobaras. Dad al pause y veis, pues eso, que a veces sí puede generar inestabilidad, lluvias, es un poco lo que hemos tenido estas semanas. Advección del norte. Esta es la que más me gusta a mí, porque soy un montañero de nieve, me gusta la nieve, esquí de travesía, andar con los crampones, con las raquetas de nieve, para los deportes invernales. Un anticiclón, el aire gira en el sentido de las agujas del reloj, manda aire desde más al norte de Islandia, aire ártico, es una masa ártica marítima que encima se va cargando de humedad según va atravesando el Mar del Norte, todo el Cantábrico, llega mucha humedad. Lo que esto curiosamente suele traer muchas nevadas a la cordillera Cantábrica y Pirineos, al sistema central y al ibérico un pelín menos, quizás al ibérico más que al central. El central a veces ya a sotavento para Madrid ya casi ni lo nota las nevadas y es muy difícil que llegue abajo a las béticas. Otra situación, lo que aquí ya ha pasado el frente, es muy típico que queden cúmulos, que les llamo yo, de pequeño les llamaba ovejitas, porque ves como unas grandes cúmulos blancos enormes que van viniendo por aquí desde Irlanda y de tal hacia la costa cantábrica, y eso te supone que de vez en cuando va a haber chubascos intermitentes de nevadas en la cordillera cantábrica, pero que ya ni siquiera consiguen pasar a León, porque ya el frente principal se ha pasado hace unas horas. Es muy típico esto de, pues eso, diciembre, enero, febrero. Veis cómo está reforzado en altura, temperaturas muy bajas, a 5.000 metros 20 bajo cero, que son picos de Europa, pues pueden ser 12, 15 perfectamente. Otra variante, mandando frentes continuos. Esta quizás ya no vendría tan frío porque si os dais cuenta ya sería un viento polar marítimo, no es ártico, es polar marítimo, no es ártico, entonces ya son menos bajo cero, menos frío. Esto lo veis, cómo entra, la masa de aire frío brum, irrumpe en la península. Luego la advección del nordeste, que es cuando se sitúa ese anticiclón, trae aire muy frío, bastante seco de Centro Europa. Lo que pasa que a veces aquí en la cordillera, fijaros, solo este pequeño recorrido que hace del Golfo de Vizcaya o del Cantábrico, pues eso ya supone ahí un poco de aporte de humedad y encima están las isobaras juntas, con lo cual también un pelín de inestabilidad. No es que haya frentes, igual que en Levante. Si estas isobaras juntas se pegan aquí en Levante, es bastante factible que haya una humedad intensa y por convección y al coger los relieves orográficos de Castellón sobre todo, pues haya precipitaciones a pesar de la situación anticiclónica con 1000 y pico milibares, aunque es poco frecuente. Aquí tenemos la advección del este, es un viento que viene del este, a veces el anticiclón está muy desparramado en plano por el norte de África y viene ese viento del este desde, pues desde Grecia, desde Turquía, cogiendo humedad por todo el Mediterráneo y cuando llega a las orografías de la península, cuidadín, porque en pleno anticiclón puede haber precipitaciones y muy copiosas en el levante español. Luego también la advección del sur. Esto es raro, pero puede ocurrir. Es que una derivación de todas las masas de aire sahariano, que encima se ha formado una baja térmica, le da tiempo a coger un poco de humedad en este pequeño trayecto del Mediterráneo que hay enfrente de Tánger y toda esta zona, y, claro, precipitaciones, por supuesto, para el sur de la península y el este de la península. Aquí tenéis la del suroeste. Esta sí que trae muchísima lluvia y muchísimas precipitaciones, por eso aquí en Grazalema es uno de los puntos más lluviosos de la península, porque se pasa todo el otoño viniendo frentes y borrascas y a veces en primavera, y los primeros relieves orográficos que se encuentra es aquí la Sierra de Grazalema y precipita muchísimos cientos de litros por metro cuadrado en poquísimas horas. Y por supuesto, Portugal, sur de Galicia, todo el oeste de Castilla y León, la zona que hay en la vertiente sur de Gredos y de la Peña de Francia, en Extremadura, vertiente sur de todo el sistema central, llega menos al ibérico, pero cuidado que estas situaciones traen cierta calidez y temperaturas muy altas en el levante, por un pequeño efecto Foehn que se produce al bajar la meseta y los relieves del sistema ibérico en su rama sureña,
esos relieves al bajarlos desde tanta cota crean un pequeño efecto Foehn y entonces aumenta bastante la temperatura en el levante justo antes de que entren los frentes del suroeste. Advección del oeste. Este también trae muchísima más humedad y penetra ya en casi toda la península, salvo a veces ya la cuenca del Ebro que se suele librar, pero esto sí que es una precipitación generalizada y durante varios días con distintos frentes que van entrando, porque esto suele ser muy típico que vengan familias de borrascas, van a venir 1, 2, 3, 4, a veces 5 borrascas seguidas y se pasa varios días lloviendo hasta que vuelve a meterse un anticiclón de aire. Luego la del noroeste, también muy típica, un poco más de componente, la situación sería más fría, luego que aquí ya se empezaría a librar de las precipitaciones, pues zonas de Andalucía ya no sería tan intenso, aumentaría en Galicia y en el oeste de Castilla y León, e incluso sí que se meterían un poco a la cuenca del Ebro, pero por supuesto el Algarve libraría bastante y Málaga, toda Almería, esa zona tendría hasta temperaturas bastante altas y buen tiempo. A no fuera que la bolsa de la borrasca se fuera, por ejemplo, aquí veis que se está juntando con otra baja que se está produciendo en el Mediterráneo y esto vete tú a saber si no acaba originando una pequeña gota fría. Aquí otra de noroeste, que parece casi de norte, pero es noroeste. Todavía se puede considerar advección del noroeste. Y esta es la baja térmica veraniega típica, que esta sola se genera aquí muy localmente en la península ibérica. Otro ejemplo, como lo que vimos, no confundirla con las bajas centradas, porque esta es simplemente baja presión en superficie, muy localmente. Esa baja presión a 2.500 metros desaparece totalmente y puede estar instaurado un anticiclón en altura. Y esto, las danas, que son depresiones a niveles altos, aisladas, se generan así. Las ondas de Rossby que veremos del frente polar se va es un proceso de que el meandro se va agudizando y acaba separándose y creando una gota de aire frío totalmente aislada en cotas altas. Se mete en el Mediterráneo, se calienta por abajo, se desarrolla más y aumenta la precipitación. Y al llegar a los relieves orográficos de la península ibérica, pues precipita con mucha intensidad. ¿Veis? El término de dana, depresión aislada de nivel alto. Aquí ya total, aquí es cuando se está empezando a desgajar del chorro polar y aquí es cuando ya queda totalmente desgajada y aislada hasta que se extinga por sí misma, va perdiendo toda su energía y se va mezclando con el aire circundante y pierde totalmente. Gotas frías, claro, esto no tiene nada que ver con la baja térmica, que eso se genera solamente en verano. La dana y la gota fría, que es lo mismo, lo que gota fría está ya un poco desprestigiado. Fijaros que las bajas térmicas las llamaban antes el monzón ibérico, que también está un poco desprestigiado. Ya no existe, no se sostiene. Pero se le llegó a llamar el monzón ibérico. Son nada, bajas térmicas. Bajas térmicas, otro ejemplo. Y eso, para que la gota fría se produzca, tiene que haber un mar calentito por abajo, inestabilidad en superficie, que te lo da que hay esa baja, y aire frío en altura, que también es ese desgajamiento que hay del chorro polar de giro ciclónico, pero también en altura de una masa de aire muy frío que ha venido de latitudes más norteñas. Es muy difícil calcular bien cuáles, porque no se generan exactamente frentes puros y es difícil ver dónde va a producirse la nubosidad, pero últimamente el esquema que más éxito está teniendo es este. Suele haber como un prefrente, luego otro, y en medio, en realidad se comporta un poco como, como un huracán, o que no tiene ojo de huracán. Y entonces, pues aquí no suele haber muchas precipitaciones, pero sí que puede haber algún cúmulo y alguna célula tormenta de pequeña intensidad. Y luego hay otros fenómenos que se pueden generar, como el efecto Fujiwara, que se creó no hace mucho, que es cuando una borrasca empieza a rotar una alrededor de la otra. Pero bueno, esto ya son cosas del clima, una reconstrucción de 1891 de la situación que pudo haber, viendo los datos y las informaciones que hay de toda Europa. Y luego esto tiene mucha trascendencia, saber los tipos de clima para dilucidar bien cuál va a ser la climatología en las distintas comunidades autónomas y en las provincias de España. Y luego esto nos va a ayudar a saber cuáles van a ser los regímenes fluviales, es otro aspecto que tenemos que tratar, y por supuesto las clasificaciones climáticas. Fijaros con Köppen cómo varían de unas a otras. Porque claro, a veces se atiende muy milimétricamente a estaciones muy generalistas
y otras veces estación por estación, que hay muchísimas distribuidas por toda la geografía, y entonces se pueden hacer mapas mucho más precisos. Y